Agradezco mucho el hecho de que se conecten. Sé que obviamente por los tiempos de todos a veces es complicado coincidir, pero bueno, vi como una oportunidad muy positiva de empezar en la primera semana ya con sesión y sobre todo para que podamos dar así como las directrices muy generales de lo que tenemos que hacer. Antes de otra cosa, sí me gustaría precisar que a diferencia de otras materias, ya cuando hablamos del protocolo de investigación, y que vamos marcando, por ejemplo, ya los elementos de los módulos, a diferencia de otras materias donde a lo mejor nos basta con el hecho de pasar, de aprobar la materia, aquí eso no es suficiente. O sea, hay gente que puede terminar todo lo que es el trayecto formativo de lo que tiene que ver con con la consecución, ¿no? De las metodologías de investigación, y como tal con puntaje de materia. Sin embargo, si al final el producto, que es el que se va consolidando, que es el proyecto de tesis, no es correcto, pues nada habrá valido la pena. Entonces, si nosotros empezamos a hacer las cosas mal desde un inicio, pues esto es como una bola de nieve, ¿no? Al final de cuentas, lo que trabajemos en este curso va a ser o se convertirá en un insumo de los que siguen, ¿no? Es subsecuente. Y bueno, si me permiten a mí el comentario, yo creo que no es tan importante como tal la calificación en sí, sino el producto, ¿sí? Entonces, vemos aquí dentro de lo que viene siendo la estructura de protocolo de investigación del curso, los siguientes módulos. El de la estructura del protocolo como tal, la parte de marco teórico, metodología y recolección de datos. O sea, creo que viene desde una manera, bueno, y obviamente al final el producto integrador viene desde la generalidad, ¿no? O sea, alcanzamos a ver que quizás no vamos a llegar con al producto, digamos, integrador con todo lo que viene siendo el proyecto, fino, ¿no? Sin embargo, creo que sí en estructura y en la esencia, sí lo vamos a poder hacer. Eso es lo importante. Entonces, si se fijan, hay una línea, ¿no? Una secuencia coherente en el sentido de primero vamos a partir de la estructura, pero no la estructura del diseño metodológico, sino la estructura de ir marcando el rumbo sobre de qué se va a tratar o qué vamos a abordar en este proyecto doctoral o en esta tesis. Entonces, la primera parte, como pueden ver ustedes, las actividades nos habla de seleccionar el problema. Luego vamos a pasar a al apartado de cómo hablar de objetivos de investigación. Luego la justificación e hipótesis y finalmente consolidar todo esto en el planteamiento del problema. Es decir, todo esto que vemos aquí podemos considerar que es el planteamiento del problema. No obstante, para darles a ver, sí se vislumbra si alcanzan a ver esta presentación, ¿verdad? Sí, Sí. sí se observa bien. Ok, bueno, mi intención es compartirles como tal todos estos elementos. De como diapositiva guía. Sin embargo, bueno, vamos por partes. Vamos ahorita a hablar como tal de estos tres elementos. A lo mejor alcanzamos a llegar un poquito a la justificación, dependiendo de los tiempos. Pero bueno, hablando concretamente de lo que viene siendo la elección del tema. Yo les compartí por ahí, y no sé si se dieron la oportunidad de ver unos videos que les mandé en el foro Sí, de sí, los novedades. observé. Ah, ok, perfecto, Karina. Pues miren, ¿por qué yo le veo muy importante y le doy tanta relevancia a lo que es la elección del tema? Porque considero que a lo mejor si uno empieza con el pie derecho, las cosas se pueden facilitar muchísimo. Muchos de los errores, a lo mejor en el desarrollo de de una tesis, es que el problema no existe. O el problema ya ustedes, nace la idea del producto, en este caso de la tesis o del proyecto doctoral, ya nace sesgado porque el que lo propone ya tiene la solución. Entonces es por eso que yo les compartía un video,
de una doctora que nos habla precisamente de este posible sesgo, de este gran error que existe, de querer hacer investigaciones sobre problemas que no tenemos definidos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito, ¿no? Como tal, para poder generar como tal la elección del tema de investigación? Yo lo que quisiera que ustedes tuvieran claro es que aquí lo que es muy relevante es que nosotros partamos del objeto de investigación, ¿sí? En los videos que les compartí, si se fijan la perspectiva con que se vincula a este tema de investigación, nos habla de ubicar las variables y nos habla de ubicar variables, o en este caso ya dependiendo, ¿no? Ya lo definiremos si es un enfoque cuantitativo o cualitativo, variables o categorías, pero sí nos habla de que una variable debe ser problema y que la otra emana de las causas, ¿no? De ese problema. Y si hablamos de categorías, lo mismo. Entonces, ¿no? De que, ¿por qué es importante que definamos estas variables? Porque al final de cuentas son los elementos que nos van a permitir consolidar lo que es el tema de investigación, lo que es la pregunta de investigación, lo que es el objetivo de investigación y propiamente nos va a permitir marcar una hipótesis. En el caso de esta visión, ¿no? Yo creo que podemos ejemplificar con muchas cosas, ¿no? No sé, se me ocurre. Mm, por ejemplo, las planeaciones didácticas, ¿no? Si hablamos de educación. Puedo yo pensar que vincular, ¿no? O decir, más voy a poner un problema que existe en un subsistema donde yo trabajo, que es la simulación, ¿no? ¿Qué es la simulación? Que todo el mundo entrega planeaciones, todo el mundo dice que cumple con todo el mundo al 100%, todo el mundo apegado al nuevo modelo educativo. Pero ¿quién realmente lo aterriza en clase? Casi nadie, ¿no? Entonces, si lo vemos así, yo pudiera empezar a describir y tratar de entender cuál es el problema, ¿no? No necesito, a lo mejor sin necesidad de ver este esquema, sin necesidad de entrarme en metodología, simplemente yo pensar, ubicar un problema que me llame la atención. Y a partir de ahí digo, bueno, ¿cuál es el problema? El problema a lo mejor desde mi perspectiva es que las planeaciones no están vinculadas a la práctica docente. Entonces, ¿cuál es el problema de esto, no? Puedo ahondar más, pero el enfoque va a depender de cuál es la variable que yo considere o el problema como tal. ¿Cuál es la variable problema? Por ejemplo, yo diría, tengo el elemento, las planeaciones didácticas, y tengo el elemento como tal de la práctica docente. ¿Dónde estoy yo, por lo que he narrado ahorita, dónde está el problema? ¿En cuál de las dos? docente. ¿En la práctica docente? ¿Sí? Pues Sí, sí, porque usted Pues sí, mencionaba que, perdón. Sí, Pati, adelante, dime. sí. Es que usted mencionaba que había una simulación, entonces, como tal, pues están planeando los docentes, pero bueno, a lo que explicó, considero que el problema sería por parte de los maestros que solamente están simulando y no están aplicando lo que están planeando. Exactamente, ¿no? Entonces yo en base a mi descripción alcanzo a darme cuenta que la variable problema, en este caso estaría hablando de la categoría, porque por lo que les comento el enfoque es muy cualitativo, pero estaría yo hablando de que la categoría problema es la práctica docente, porque aparentemente las planeaciones cumplen, ¿no? Se están haciendo bien. En cambio, ¿qué pasaría si yo digo que se planea mal? Que los docentes no tienen idea de qué son progresiones, que hay una falta de capacitación al respecto sobre el nuevo modelo educativo, que los docentes no entienden los conceptos. Bueno, entonces el problema no es la práctica. El problema en este caso de lo que estaría describiendo sería las planeaciones. Entonces, el hecho de que yo vaya ubicando esto, ¿no? Me va a permitir, mira, ya tengo un poquito de contexto y un poquito de rumbo de qué es lo que quiero hacer. Muy cercano a lo que les compartía la doctora en el video que les mandé, ¿no? Previo a esta sesión.
Ahora bien, ¿cómo complementamos esa manera de ver la definición del tema de investigación? Bueno, en esta presentación, que como pueden ustedes observar, bueno, me regreso. En esta, como tal, yo generé una estructura, obviamente, para la materia de proyecto de investigación uno que, pues, como protocolo prácticamente tiene la misma secuencia, ¿no? De ideas. Y parto, ¿no? De elegir el tema, estructura de protocolo, defino objetivos, propósitos, luego la justificación, veo la viabilidad, defino marco teórico, los niveles de construcción, el marco metodológico, los diseños metodológicos, cualitativos y los diseños metodológicos cuantitativos. Es decir, toda la línea, ¿no? Coherente y secuencial que debemos de generar para poder completar, ¿no? El proyecto. Entonces, visto desde esta visión, ¿no? Yo me voy a la elección del tema y yo la recomendación que les hago, aunado a definir el problema, así a grandes rasgos, es que nos va a ayudar mucho que definamos el objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto de investigación? O en este caso, el objeto de estudio, como viene marcado aquí en verde. Bueno, voy a partir de la línea de investigación, del fenómeno y del universo. Si yo defino estos tres elementos, voy a tener mucha más claridad de en qué me estoy enfocando, ¿sí? Habrá quien diga, si yo, por ejemplo, digo línea de investigación, ubicamos todos qué es una línea de investigación. ¿Alguien podría comentarme si comprende o ha tenido alguna experiencia con el concepto? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no hay problema, ¿no? Una línea de investigación, así a grandes rasgos es un área del saber, un campo de conocimiento, a lo mejor sin delimitarlo, ¿no? De manera muy amplia, del cual partir. Por lo regular, las universidades definen sus líneas de investigación y dicen, todas las investigaciones que hagan nuestros docentes tienen que ir en estas líneas. Estas líneas deben de apegarse al decreto de creación o a la misión de esa institución. Por ejemplo, si yo tengo una institución donde a lo mejor se fomenta mucho el emprendurismo, entonces una línea de investigación debe ser el emprendimiento, ¿no? Lo que vendría siendo la gestión de pymes, ¿no? Entonces, se fijan, el campo es muy abierto. Si yo estuviera hablando de una institución con corte de formación docente, entonces una línea de investigación podría ser la capacitación docente, que estarán de acuerdo que es un ámbito enorme, ¿sí? Sin embargo, al no tener límites y al ser muy abierto, pues decimos es una línea de investigación. ¿Sí? En algunas otras, por ejemplo, alguna carrera donde con un corte administrativo, entonces la línea de investigación es la innovación en los procesos administrativos y mercadológicos. Ah, ok, ¿qué quiere decir? Que todos los proyectos que, bueno, a lo mejor las universidades, las carreras tendrán entre 3, 4, 5 líneas de investigación y cuando tú como estudiante o como docente quieres hacer un proyecto, dicen, a ver, ¿en qué línea de investigación encaja? ¿En ninguna? Ah, no, esta investigación no es para esta institución, es para otra. Sin embargo, bueno, aquí nos vamos a meter con eso. De hecho, Nives por ahí, tenía antes marcadas algunas líneas de investigación. Ha habido modificaciones, yo no los voy a limitar con ese sentido. Sin embargo, sí pudiera recomendarles que cuando hablemos de una línea de investigación partamos desde la generalidad. ¿Su proyecto en dónde está encaminado? En la docencia, en la cuestión del aprendizaje de los alumnos, en qué enfoque, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ok, lo voy a hacer sobre la capacitación docente, ¿no? Esa va a ser mi línea de investigación, en este ejemplo. Entonces, si esa es mi línea de investigación, ¿cuál es el fenómeno? Sí, o sea, el fenómeno al que me refiero es dentro de la capacitación docente, ¿qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Que el suceso que me lleva a la investigación. Entonces yo diría, por ejemplo, es la práctica docente, ¿no? A partir de las planeaciones.
el desarrollo de la práctica docente o la aplicación, ¿no? O sea, digo, tendría uno que darse su tiempo para encontrar las palabras correctas y redactar de la mejor manera. Ahorita a lo mejor yo le estoy dando una idea, ¿no? La idea es esa. Dentro de toda la capacitación, el fenómeno es este. Se fijan, estoy acotando, ¿no? Y si ese es el fenómeno que yo estoy hablando, estoy tratando de plasmar ese fenómeno, de describir lo que para mí es la simulación, ¿no? De la praxis docente a partir de planeaciones. Pues entonces, bueno, yo creo que es algo que, que muchos vemos en varias instituciones, ¿no? Es muy común que luego los rectores o los directores generales de los subsistemas o hasta los mismos presidentes municipales, los gobernadores, los políticos, cuando entregan los resultados de sus gestiones, se paran y digan, aumentó el nivel de a lo mejor de alumnos graduados del subsistema o del nivel medio superior en un noventa y tantos por ciento, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de toda esa situación, los datos que les llegan ahí son eso, ¿no? O a lo mejor nadie dice si aprendieron o no, pero todos pasaron. Se cumplió a cabalidad en esta escuela primaria, justo cierra, todos los docentes entregaron sus planeaciones en tiempo y forma. Se cumplió con todo el programa educativo. ¿Será verdad? Pues el papel dice que sí y lo firmaron. Entonces, esto desde mi perspectiva, para ejemplo, que le estoy dando es un problema muy común. Entonces, si me interesara este problema, pues entonces, ¿cuál es el fenómeno? Ya se los describí, ¿no? Hace un momento. Entonces, ¿en qué universo? ¿Quién va a ser mi universo? Y cuando hablamos de universo, pues nosotros pensamos que vamos a analizar a todos, ¿no? Pero recuerden, así como cuando uno anda de ridículo y enamorado, que le dices a la pareja que el universo eres tú, ¿a qué nos referimos? A que me estoy enfocando en ti, ¿no? Habrá muchas cosas, pero yo te veo a ti. Todo gira en torno a ti. Mi universo eres tú, ¿no? Ok, si hago esta analogía desde la perspectiva metodológica, ¿quién es mi universo? Y que yo defina el universo me va a permitir a mí o va a definir ya una línea muy sólida sobre cómo va a ir encaminada mi investigación. Porque si mi universo son los alumnos, entonces si yo digo, voy a ver el impacto que tiene la simulación de los docentes, ¿no? En la práctica, a partir de las planeaciones en los estudiantes. Eso es muy distinto a que yo analice a los docentes. Si mi universo son los docentes, la investigación cambia. Entonces, ¿cuál es mi universo? Entonces, bueno, un ejemplo, siguiendo este ejemplo, yo diría, mi universo son los docentes de la escuela primaria Gertrudis Bocanegra, de la comunidad de, no sé, del Grullo, Jalisco, ¿sí? Entonces, yo tengo claro y estoy limitando a quién voy a analizar, en quién me voy a enfocar. De ese grupo, también estoy definiendo con el fenómeno qué voy a analizar. Voy a analizar su praxis, ¿no? En contraste con las planeaciones. Y todo esto va a sumar a la línea de investigación que tiene que ver con la capacitación docente. Entonces, si se fijan, yo ya alcanzo a ir en esto al redactarlo, yo ya tengo un objeto de estudio, un objeto de investigación muy claro, que al momento de yo trasladarlo, ¿no? Como tal a un tema de investigación, ya le puedo dar forma, porque entonces a lo mejor yo ya cuando hable de esto y estoy definiendo el problema, pues a lo mejor mi tema de investigación ya podría ser, eh, no sé, ayúdame con la palabra, pero quizás el impacto de las planeaciones o de las secuencias didácticas, no sé cómo le llamen, dependiendo del subsistema, este, en la práctica docente de la escuela primaria Gertrudis de los
en los docentes de la escuela primaria Truz Bocanegra, número no sé qué, de la comunidad del Grullo, Jalisco, Michoacán. En el ciclo escolar 2000 ¿qué? No, 2000 no sé qué, ¿no? Entonces, se fijan, pareciera largo, pero es más preciso. Y de ahí puedo partir. A lo mejor después buscaré la manera de hacer elegante el tema, pero de momento, si voy iniciando, a mí me ayuda mucho definirlo así. Porque si se fijan en esto que yo estoy compartiéndoles, yo ya estoy mezclando inclusive dos categorías o dos variables, como lo quieran ver el enfoque, cuantitativo, cualitativo. ¿Y cuáles son mis dos categorías? Lo que viene siendo la planeación y en la otra es la práctica docente. Entonces, si siguieron el ejemplo de los videos que por ahí les compartí, pues eso me permite que yo definiendo eso, yo ya también puedo hablar de la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación simplemente es convertir, ¿no? O sea, buscando en este caso, el elemento adecuado para la pregunta, como por ejemplo, podría ser, ¿no? ¿Cuál es el impacto o cómo es el impacto? O sea, depende, yo ya definiré eso, ¿no? ¿Cómo es el impacto? ¿Cuál es el impacto? ¿De qué manera? Etc, etc. Las planeaciones inciden en la práctica docente de los maestros de la escuela Gertrudis Bocanegra, bla, 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 del Grullo. Esa se vuelve mi pregunta de investigación. Y si yo hablo de entonces del objetivo, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues el objetivo será identificar, determinar, ¿no? Este, ¿Cuál es la relación existente entre estas dos variables? Entre lo que viene siendo la planeación con la práctica docente de la escuela Gertrudis, bla, 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 bla. De los docentes de la escuela Gertrudis Bocanegra, bla, 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 del Grullo. Y la hipótesis, si estamos hablando de variables, la hipótesis, estaremos hablando de hipótesis. Y la hipótesis es una aseveración, donde digo que la planeación impacta directamente en la práctica docente. ¿Sí? Y si estoy hablando de que no tengo variables y no tengo categorías, entonces no estaré hablando de una hipótesis, estaría hablando en este caso, de un supuesto de investigación. Y mi supuesto de investigación, de la misma manera, ¿no? Me define las dos categorías y me diría que la categoría a la que yo me refiero como planeación de las secuencias didácticas incide directamente en la práctica docente de los profesores de la escuela primaria Gertrudis Bocanegra del Grullo, Jalisco, en el periodo 2024-2025. Entonces, si se fijan, estoy aquí respetando como tal el objeto de investigación, lo defino bien, el sujeto, la institución, el espacio geográfico, tengo contemplado el fenómeno, tengo mi línea de investigación muy clara y ya tengo una noción mucho más decente, en este caso, de todos los elementos que me apoyan o que le van dando estructura a lo que voy a hacer, como la pregunta de investigación, como el objetivo, como en este caso la hipótesis. Y si hablando de cuantitativo, si hablara de cualitativo, entonces no tengo variables, tengo categorías, no tengo objetivo, tengo propósito. La pregunta de investigación sí, sí se mantiene, pero ya no tendría hipótesis, ahora tendría un supuesto de investigación. Entonces es bien importante, ¿no? Que empecemos muy bien definiendo el tema. Y otra cuestión, como tal, es para nosotros darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien, de que la investigación vale la pena, pues entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿para qué el estudio? Esto nos va a ayudar, sobre todo, para ir solventando la justificación. No obstante, cuando estoy definiendo el tema, yo diría, ¿para qué? Si es un problema, en mi institución es un problema o no. Y entonces aquí es donde digo, bueno, ¿qué sucedería, no como tal, si yo lo quiero describir? O sea, si se fijan en la actividad de la plataforma, les habla del planteamiento del problema y luego de la descripción del mismo. Entonces ya cuando hablo de la descripción, entonces yo ya ahondo un poquito más, empiezo a platicar
porque es negativo, porque es positivo, a quién impacta, a quién beneficia, en quién incide, bla, bla, bla. ¿Cuáles son las consecuencias de que las cosas sigan igual? Entonces, si estoy hablando de que hay un problema, entonces el estudio me debe de llevar precisamente a buscar una mejora o una solución. ¿Por qué hablo de mejora o solución? Porque si nosotros estamos, un ejemplo, yo quiero hablar a lo mejor de luchar, por ejemplo, eh, contra un problema social como es la inseguridad. ¿Estarán de acuerdo que yo como docente o en un proyecto que yo haga, quizás mi proyecto va a ayudar a que eso disminuya, pero no lo voy a solucionar por completo? Mejorará, porque a lo mejor mi proyecto pone un granito de arena, pero no le va a dar solución a todo. Entonces, si mi proyecto le da solución, oye, qué mejor, ¿no? Pero también yo debo de entender en ese sentido que si yo contribuyo con algo, ya es ganancia, ¿ok? Entonces, bueno, esto espero a lo mejor les dé un poquito más de claridad. No sé si tengan alguna pregunta al respecto antes de avanzar, ¿no? ¿Todo bien? Sí, bueno. Entonces, hablando de esta pregunta de investigación, bueno, y de la estructura, vale la pena que si yo ya en este caso estoy definiendo, como comenté hace un momento, el problema, el planteamiento, ya que íbamos avanzado, como les mencioné hace un momento, me pregunto, ¿cómo impacta negativamente el problema? O sea, cuando yo defino el problema, acuérdense bien de que aquí lo importante es que yo defina el problema, no estoy buscando las soluciones desde un inicio, sino definir el problema. Ya para las soluciones habrá tiempo cuando vayamos avanzando con la investigación. Un error muy común es ya querer solucionar desde un inicio. No, aquí hay que definir cuáles son los elementos y cuáles son las consecuencias de que las cosas no se solucionan. Responder a la pregunta, ¿cómo impacta negativamente este problema? Pero sobre todo, bueno, ya que tengo esta parte liquidada, lo otro que debo de pensar es, bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Entonces, en los antecedentes, pues a lo mejor yo voy aquí me menciona 5 propuestas anteriores del problema investigado. A lo que se refiere es que nosotros debemos de por ahí, ¿no? Contemplar, ¿no? Que puede existir ya elementos de investigaciones previas de un problema similar. O habrá algún docente, alguien que ya haya trabajado este proyecto anteriormente en la institución. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es la cronología, ¿no? Del problema a lo largo del tiempo? Entonces, para eso nos sirven los antecedentes. Es bien importante que nosotros también dentro de los antecedentes contemplemos que habrá problemas, habrá áreas donde no existan antecedentes, es decir, que nuestro problema esté fuera de la frontera del conocimiento. Un ejemplo, mm, cuando sucedió el tema de pandemia, muchos empezaron a usar plataformas. Los antecedentes del uso de plataforma o de educación online, casi todos eran en adultos, casi todo era a nivel medio superior y superior. ¿Por qué? Porque aparentemente a esta edad los seres humanos somos más maduros, ¿no? Guiño, guiño, ¿no? Para autogestionar nuestro aprendizaje. Pero ¿por qué no hay tanto evidencia, o sea, no hay evidencia de proyectos online a nivel básico, sobre todo antes de la pandemia? Y se fijan, la pandemia nos orilló a que muchos docentes tuvieran que dar clase por Zoom y que buscaran los medios y todo, pero nos vimos obligados, ¿no? Por la situación. Pero realmente la, digamos, precedentes de educación online a nivel básico es muy raro, ¿no? Casi no había estudios. Estaríamos hablando de un tema que si alguien decide abordarlo, de cómo fomentar la autogestión del conocimiento sin la presencia de adultos en niños menores de edad, pues eso casi no existe. Entonces,
ahí estamos hablando de un tema de investigación fuera de la frontera de conocimiento, ¿no? Pero bueno, lo menciono nada más como para irlo aclarando. Entonces, al respecto de esto, mm, nosotros después vamos a visualizar, sobre todo cuando hablamos de los objetivos. Sí, sí, sí se ven lo de los objetivos, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, Yo voy a pensar, a ver, mi investigación va a ser, se presta para que sea objetiva, es decir, no objetiva, perdón, para que sea cuantitativa. ¿Puedo medir las variables? ¿Puedo medir el tema de las planeaciones didácticas? ¿Lo puedo medir? Ah, ok, si tengo la forma de medir eso, es una variable. Si hay un indicador que me permita medir eso, es una variable. ¿Puedo medir la práctica docente? Y lo mismo sucede. Entonces, si yo tengo variables, mi investigación es cuantitativa. Y si mi investigación es cuantitativa, entonces yo tengo objetivos, porque los objetivos son medibles. ¿Ok? Pero si yo estuviera hablando, por ejemplo, de la motivación en el desempeño docente, ¿puedo medir la motivación? Entonces, si se me complica muchísimo y no encuentro un elemento para medir la motivación, entonces no es una variable, es una categoría. Y cuando yo hablo de categorías, entonces mi investigación ya no es cuantitativa, es cualitativa. Y eso nos da un margen, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en esta diapositiva, los objetivos están ligados a investigaciones cuantitativas porque están dentro de lo que es el enfoque conductista, ¿sí? Y si hablamos, por ejemplo, de un propósito, ya estamos hablando de constructivismo. Entonces, aquí, en este sentido, los objetivos están muy, muy, muy ligados a la parte de medir, de cantidades y el propósito, ¿no? ¿Sí? Los objetivos como tal aquí nos mencionan deben ser alcanzables para el término de la actividad. Sin embargo, los propósitos no siempre deben ser alcanzables, ¿no? Esa es la gran diferencia. Todo va a depender del tipo de investigación que nosotros estemos llevando a cabo. Si hablamos de la viabilidad del proyecto, en este caso, pues vamos a analizar algunas cuestiones como el alcance del mismo, em, los requisitos. Aquí yo, por ejemplo, sé que lo voy a mencionar nada más de una manera muy breve, ¿no? Porque aquí habla del análisis de la situación. Vamos a ahondar más en ello, obviamente, pero aquí lo menciono nada más desde un panorama muy, muy, muy general. Porque una cosa es que yo defina como tal mi proyecto, pero yo también debo de analizar en la viabilidad si voy a tener la capacidad, si tengo los elementos, si tengo el tiempo, si tengo la voluntad de los participantes para llevar a cabo mi proyecto. De lo contrario, va a estar truncado desde un inicio. Por ejemplo, mi enfoque son los docentes, pero resulta que ningún docente quiere participar porque el director les prohíbe. Entonces yo no tengo, mi proyecto no va a ser viable. Entonces, cuando hablo del alcance, pues también estaría hablando de los niveles a los que quiero llegar. Quiero identificar el problema, quiero describir el problema, quiero poder, no describirlo, explicarlo. O aparte de explicarlo, voy a poder marcar una correlación de las variables y lo último lo puedo interpretar, puedo implementar. Entonces, dependiendo hasta dónde quiero llegar, hacia una parte teórica o hasta la implementación completa. Ahí cuando hablamos del alcance, y obviamente estaremos hablando de viabilidad. ¿Es viable hacerlo o no? Pues aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo funcional. Esta diapositiva se las voy a compartir, ¿no?
para que lo tengan ustedes como un referente. Pero si ustedes observan, aquí estamos hablando, ¿no? Nivel exploratorio, no conozco absolutamente nada del tema, entonces lo que más busco es identificar, ¿no? El otro, descriptivo, es decir, quiere decir que ¿qué? Ya puedo verificar, ya puedo estimar, ya puedo medio mencionar, ¿no? Relacional, ya lleva un nivel más arriba porque me marca la correlación. Explicar, ya es demostrar. ¿Sí se fijan cómo vamos subiendo de nivel? Entonces, ustedes se ponen la soga al cuello hasta donde quieren llegar, ¿no? Cuando hablamos del alcance. Me queda menos de un minuto la sesión. ¿Les parece que antes de que aquí nos trunque, este, la cierro y les pido que se conecten de nuevo? ¿Ok? Para continuar. Bien. Muy bien.